La semana pasada el gobierno lanzó el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, así con pompos y platillos, y nosotros automáticamente empezamos a leer al menos los detalles que iban saliendo porque uno de los objetivos de la medida es que la gente saque los dólares debajo del colchón para remonetizar la economía argentina, que ya no emitirá pesos, sino que se valdrá de lo que tenga cada ciudadano en su haber. Bueno, a partir de esto, una serie de modificaciones tanto en el ARCA como en la UIF, en la Unidad de Información Financiera, cosa que a veces se nos escapa del alcance del entendimiento por ser muy específico y muy concreto. Uno cuando habla del ARCA a veces tiene la idea de que son trámites engorrosos, burocráticos, pero que detrás tiene todo un entrecruzamiento de datos para intentar dar con esos dineros mal habidos o fondos sospechosos. Entonces, desde producción dijimos, llamemos a alguien especialista, y está en comunicación con nosotros Germán Roland, y es economista, para hacerle algunas preguntas. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bueno, gracias por atendernos. Vamos a empezar por lo principal. ¿Fue tan ambicioso el anuncio como lo que venían diciendo en la previa para este símil blanqueo o para sacar los dólares debajo del colchón? Yo creo que la gente esperaba un poco más, el mercado esperaba un poco más de lo que fue el anuncio, si bien el anuncio es importante en el sentido de que se eliminan un montón de restricciones y regulaciones que evitaban que cualquier dinero en negro, independientemente del origen, pudiera volcarse al sistema blanco, o sea, al sistema financiero. Hoy por hoy todo eso se eliminaría a partir del 1 de junio. Entonces, esto es una novedad importante. Ahora, creo que el mercado esperaba un poco más para animarse a sacar esos famosos dólares del colchón, a poner los ahorros que tienen fuera del sistema dentro del sistema. Ese creo que es un poco el principal motivo. Estaban esperando un poco de incentivos adicionales. ¿Por qué? Porque esto en realidad parecería como que Arca dice, mira, yo no voy a preguntar mucho de dónde sacaste vos la plata, nadie me va a pasar información sobre de dónde sacaste vos esos ahorros que tenés, por lo tanto yo no voy a preguntar más. Ahora, ¿tengo la capacidad de hacerlo? Sí, pero se supone que Arca va a dejar de lado los pequeños contribuyentes y se va a concentrar más en lo que son los grandes contribuyentes. Uno de los puntos que destacó el ministro fue justamente eso, que estaban recibiendo demasiada información de todo el mundo y no podían aplicarla para combatir eficientemente, digamos, la evasión o la ilusión de impuestos. Entonces, nos vamos a concentrar en lo grande y los chiquititos. Mirá, si vos ahorraste, si el kiosquero logró acumular $10.000, bueno, que lo ponga en el banco, yo no me voy a enterar, que compre una propiedad, que compre un auto, y esto va a permitir reactivar la economía, y Arca la verdad que lo va a ver cuando la economía crezca y esas ganancias, esos mayores ingresos repercutan en la recaudación impositiva, pero no va a ir a perseguir al pequeño contribuyente. O sea que eso explica toda la serie de cambios en los montos de las compras, tanto con débito, crédito, billeteras virtuales que suben en algunos casos hasta 50 millones de pesos. Todo eso sería para el universo de pequeños contribuyentes. Exactamente. ¿Qué implicaba esto? Que si uno declaraba que ganaba, por ejemplo, $1.000.000 por mes, y después iba al banco y quería depositar $1.000.000, le iban a preguntar de dónde sacó ese $1.000.000. Saltaban las alarmas, Arca empezaba a cruzar información, uno tenía los gastos de la tarjeta que eran informados, los movimientos de la billetera electrónica eran informados, toda la información de las cuentas de uno, Arca las tenía, y decía, es necesario que Arca tenga toda esa información. Hoy por hoy, lo que llevaría es que Arca sepa básicamente cuánto gano en función de las declaraciones que hago, no mucho más que eso. Germán, y en la cuestión de notarial, la cuestión de los cambios para los escribanos, de no tener que informar más las compraventas de inmuebles, y que también ese dinero, no sé si estoy en lo correcto, salga del radar. ¿Hay ahí algún punto de alarma o no? Para ese dinero por ahí mal habido sin saber de dónde vino. ¿Mal habido o sin declarar en realidad para la declaración? Bueno, ahí es donde empieza a pesar un poco más el tema de la famosa letra chica. El gobierno, si bien hizo anuncios generales, afirmó que iba a cumplir con todas las normas internacionales del Gafi y todas las normas contra el lavado de dinero. Por lo tanto, uno pretende pensar que algún control va a permanecer de todo ese andamiaje.
Ahora, ¿cuáles son y cómo van a implementarse? Eso todavía no está claro porque todavía no se mandaron los proyectos de ley que buscan regular o los decretos que buscarían modificar estas regulaciones. Entonces, ahí uno de los puntos centrales que todos están tratando de verificar es decir, a ver, ¿cómo va a ser si los escribanos hoy no tienen que informar quién compra y quién vende? ¿Cómo vamos a hacer para controlar todo ese dinero en negro que puede estar circulando, independientemente del origen de ese dinero negro? Eso sí es una preocupación que todavía no está clara. Bien, bien, bueno, queda bastante claro hacia dónde van a ir estas medidas, si bien faltan también la reglamentación, faltan también algunas cuestiones, entiendo que tienen que pasar por el Congreso, que bueno, que eso será otro capítulo. Germán, buen día, una consulta, ¿me podés explicar? Yo sé que a lo mejor es difícil, pero ¿hay diferencia técnica entre esto y un blanqueo? En términos generales, un blanqueo requiere una norma, ¿sí? Una norma del Congreso. ¿Por qué? Porque es el Congreso el que regula la materia impositiva. Entonces, para un perdón, es un blanqueo diciéndote, mirá, yo no me interesa si pagaste o no pagaste, vos traeme el dinero y todo lo que vos no pagaste, yo te lo perdono. Por, a lo mejor, un impuesto especial del 2, 5, después vemos cuánto le ponemos. Sí. Pero le perdoné todo para atrás. Esto en realidad lo que dice que por eso va atado a un proceso que requiere ciertas modificaciones legales, es, mira, yo ahora voy a levantar todos los controles. Por lo tanto, si vos no pagaste los impuestos, podés poner la plata en el banco, yo no me voy a enterar. Claro, pero es en lugar de un perdón, me hago el sota, lo mismo. Sí, básicamente, porque en realidad Arca es como que dice, mira, yo no te voy a perseguir, pero no es que te perdoné. Claro. Por eso ahora aparece el segundo punto, que es esa modificación que planteó el ministro, donde van a cortar los tiempos de prescripción de las deudas impositivas. Entonces, ¿esto qué apuntaría? Apuntaría a cerrar un poco un blanqueo informal. Bien. Es decir, vos pusiste la plata en el banco, Arca no te persiguió y establece que todos los impuestos que vos no pagaste de, supongamos, 2 años para atrás, y más para atrás también, vencen. ¿Sí? No te los puedo reclamar. Bien. Entonces, eso implicaría un blanqueo informal, en el sentido que yo no te voy a perseguir y como vos no me declaraste ningunos impuestos de los últimos 5, 10, qué sé yo, todos los años para atrás que uno quiera considerar, yo te voy a reclamar los últimos 2, 1 y medio. Después veremos cuáles son los plazos que establece el gobierno. Pero eso lo que implicaría es lo que en algún momento se hizo a principios de los 90, una especie de tapón fiscal. Decir, bueno, mira, yo voy a empezar a perseguir el último pedacito y vamos a cambiar de ahora para adelante y vamos a mirar hacia futuro. Si vos pones la plata en el banco, hacia futuro te voy a simplificar todo el tema tributario, te voy a bajar de impuestos, entonces la informalidad debería bajar. Y para atrás, no miro, no pregunto. Germán, y no te robo más tiempo, pero en todo el esquema general del gobierno como economista, también hablabas de lo que espera el mercado. ¿Cómo ves la situación esta de nada? Por un lado, pedir o exhortar a la población a sacar los dólares que tengan sin declarar, la matriz económica productiva, la complicación con las exportaciones o con el ingreso de dólares genuinos. ¿Esto se está viendo hacia futuro sobre qué panorama puede haber? Bueno, esto obviamente genera más incertidumbre. ¿Por qué? Porque, digamos, el gobierno alimentó esta idea de que iba a ser un programa para incentivar a que saquen los dólares del colchón, ¿sí? Porque lo que se está observando es que la economía, al no acumular reserva del Banco Central, está necesitando que los dólares ingresen. Ahora, como bien dice, con el tipo de cambio bajo, las exportaciones no se dinamizan, entonces la economía argentina está buscando a ver de dónde aparecen los dólares, sobre todo después de junio, principio de julio, cuando ya termine la cosecha gruesa. Entonces todos ponían expectativas en que había un paquete de incentivos más importante detrás de todo este plan de reparación histórica. No aparecieron esos incentivos. Estas medidas parecerían unas medidas para ganar confianza, pero eso va a llevar tiempo. O sea, hasta que la gente esté dispuesta a poner dinero que no declaró en el banco, va a ser muy de a poco y en la medida de lo que necesite ir blanqueando un poco la gente. Entonces, en ese contexto yo lo que veo es que va a haber ciertas volatilidades
en el segundo semestre, especialmente en el tercer trimestre, previo a las elecciones, si el tipo de cambio, si las reservas no crecen y si se observa ciertas restricciones sobre el ingreso de dólares. Ahí probablemente empecemos a notar algunos cimbronazos. O sea que es un poco, la viabilidad de que se pueda cumplir con el vencimiento del FMI hacia fin de año y las metas de acumulación de reservas, la ve difícil por ahora. Y el mercado ya descuenta que junio le van a dar un waiver porque no va a llegar a acumular, salvo que consiga nueva deuda. Pero eso tampoco sería lo ideal. Lo ideal sería que compre el mercado. Bien. Por lo tanto, el segundo control sería cerca de octubre. Ahí veremos si le vuelven a dar un waiver y el gobierno se enfoca en el último trimestre, habiendo ganado las elecciones, o lo que ellos esperan, y teniendo un panorama político más fuerte detrás. Ahora, si las elecciones no van como uno espera, ¿qué pasará con las reservas? También es el otro problema. Yo te hago la última, te escuché decir, no aparecieron los incentivos que esperaban. ¿Qué sería el incentivo que esperaban? ¿Qué te imaginás que quería el mercado para sacar los dólares debajo del colchón o aceptar esta invitación de sacar? Veamos, ¿cuál sería el beneficio que hubiese esperado? Y lo que muchos planteaban por ahí era alguna especie de tasa de interés especial, ¿sí? Elevar un poco la tasa de interés de los dólares o facilitar un poco la canalización de los dólares, una elevación de la tasa de plazo fijo para incentivar que lo ponga en pesos. Claro. Algo que le permita a la gente decir, bueno, mirá, yo lo tengo en el colchón, ¿sí? En el colchón lo tengo por seguridad y esa seguridad a mí me compensa toda la pérdida de ingresos que estoy dejando de lado por tener la plata justamente parada, que no produzca nada. Entonces, el tema es cómo quiebro esa confianza o esa seguridad que percibe el ahorrista y cómo lo incentivo para que saque esos dólares o esos pesos de abajo del colchón y los ponga en el banco. Sí, o los ponga a circular, digamos, que los gaste. Ese es el otro problema. O sea, ¿por qué yo hoy, si tengo $50.000 abajo del colchón, los voy a salir y voy a comprar un departamento? ¿Por qué? ¿Qué incentivo tengo? ¿Que la FIP no se va a enterar? Está bien, puede mejorarme las perspectivas, pero tampoco es que cambió mucho el escenario, sobre todo en un año electoral. Recordemos que, si bien la gente parecería apoyar el modelo, es un año electoral y todavía esos años en Argentina tienen cierto peso emocional. Entonces, yo no creo que la gente tome decisiones relevantes en términos de ahorro de acá hasta octubre. Después de octubre puede ser otro el escenario, habrá que evaluar eso, habrá que evaluar cuáles son las medidas que impulsará el gobierno después de octubre para ver si el ahorro empieza a circular de una manera más importante. Pero no vería que esto cambie demasiado en términos de nivel de actividad económica ni en términos de movilidad del ahorro. Germán, muchísimas gracias, un gusto y nada, no faltará oportunidad para volver a molestarte. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba Germán Rolandi, es economista, trayéndonos un poco de luz o de explicar un poco las medidas de este plan de reparación histórica para los ahorros de los argentinos, explicando también, ¿no?, las complicaciones. Yo es lo que me pregunto respecto a sí, por qué un tipo estaría interesado en sacar sus ahorros en negro y ponerlos en el mercado. Digo, de verdad, está bien, vos decís, bueno, podés blanquearlo comprando una propiedad, qué sé yo, pero de verdad no es muy tentador. No es muy tentador. Sí, o sacarlos para qué. No, ponele, digo, pero no es tentador sacar la plata y blanquearla, aunque no sea un blanqueo, ponerlo en el banco. Si de verdad corres todos los riesgos que corres históricamente en la Argentina y además no tenés ventaja. De todas maneras sería una injusticia que le den premio al tipo que tenía guita en negro. Sí, teniendo en cuenta. Esto es un disparate. Teniendo en cuenta que el blanqueo del año pasado tenía, claro, algunos requisitos mínimos, como por ejemplo dejarle el dinero en el sistema financiero cierto tiempo. Acá directamente es comprar lo que vos quieras, que claro, no va a haber ningún tipo de entrecruzamiento de información. Bueno, es el tipo de premiación que da este Estado. Sí, lo que me pregunto es ¿qué incentivo te dan para tributar hacia adelante? Pero bueno, el tema de que dependa de las elecciones también es interesante el punto, porque según
según el resultado, es la continuidad o no continuidad de este tipo de medidas, supongo. De todas maneras, respecto a la y hay que decirlo con todas las letras, porque yo le escuché a Cristina ayer decir que el décimo, ¿cómo se llama? El décimo default es inevitable, o el noveno default es inevitable, que Argentina va a reendeudarse, bueno, hay algo que es cierto. Es la primera vez que Argentina afronta una relación frente a los organismos internacionales con superávit fiscal y con un riesgo país en baja, que no son circunstancias que ya se han dado en los últimos 15 o 20 años. Siempre estábamos con el riesgo país muy alto, con un déficit fiscal muy, muy alto, con lo cual las condiciones para que Argentina reciba financiamiento son mejores. Ese es el cambio de escenario y hay que reconocerlo, porque si no uno está ocultando la situación. No es lo mismo este endeudamiento que el endeudamiento del país de Macri o del país de Cristina, digamos. Estamos hablando de condiciones diferentes, que hacen que sea mucho más sencillo, mucho más fácil que el gobierno pueda conseguir una renegociación de la deuda. Digo porque también depende de quién escuchás y cómo está posicionado. También te encontrás frente a quienes ven el abismo o el futuro floreciente adelante, y no está muy claro cuál viene. No está, a ver, no es matemática, depende de un montón de los factores y yo digo, aquellos que todo el tiempo te hacen asomar al abismo, y tampoco es seguro que venga al abismo, porque, digamos, depende de un montón de factores, entre otros la confianza. Si el gobierno gana las elecciones, que es lo que todo el mundo prevé, digamos, ¿cómo puedes negar que ahí existe un respaldo y un nivel de confianza como para que puedan avanzar? Son preguntas que me hago, no tengo respuesta, porque yo cada día me doy cuenta de que entiendo menos, y eso es así, cada día entiendo menos, aunque leo más, entiendo menos. Pero tiene que ver con la complejidad de la situación y con también la pobreza argumental de los sectores.